ciclo de modelación matemática y computacional. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al doctor Husker, quien es nuestro ponente. Me parece además muy afortunado la fecha que tenemos sea un tema justamente de sismología. El doctor Husker tiene un doctorado en geofísica y física del espacio de la Universidad de California. Es investigador titular del Departamento de Sismología de aquí del Instituto de Geofísica. Su labor de investigación está dentro de estas ramas, se enmarca en las siguientes temáticas: estudio de tremores tectónicos y sismos lentos y su comportamiento dentro del sísmico, desarrollo de redes sísmicas de bajo costo y su aplicación para el desarrollo de shape maps en tiempo real para el DF, tomografía sísmica. El día de hoy nos va a hablar, es también operador de la estación sísmica mexicana de la Organización del Tratado de Prevención de Pruebas Nucleares. Y el día de hoy nos va a platicar del comportamiento de tremor tectónico y sismos lentos en zonas de subducción con un enfoque. Adelante. Gracias por la introducción. No voy a hablar de sismos dinámicos, es decir, los sismos regulares que estamos acostumbrados y por eso que tuvimos el simulacro hoy en la mañana. Voy a hablar de sismos lentos y ahorita les explico exactamente qué es eso. Voy a enfocar en las observaciones, no tanto en la modelación, aunque esa es una práctica por ustedes en lo de modelación matemática. Creo que hay pocos, en primer lugar soy de observación, entonces es algo yo creo que bastante nuevo para lo de modelación matemática y ustedes no han visto eso, entonces en primer lugar es importante ver cuáles son las observaciones. Y voy a poner al final varias preguntas y creo que es un área que la modelación que nos puede servir mucho en el sentido de ver estas preguntas que nos hace falta. Esta parte. También voy a hablar de tremores tectónicos. Los tremores tectónicos son bastante diferentes de los sismos que se ve en un sismograma en general. Cuando llega un sismo, se ve un brinco bastante fuerte de la señal y todos lo sentimos, ¿no? Si un sismo es obvio que es algo muy fuerte. En cambio, los tremores de muy baja amplitud, entonces cuando llega ni se nota en primer lugar. En segundo lugar, es muy emergente. Ese quiere decir que no es un choque muy fuerte al inicio, una caída como se ve con los sismos. En este caso es algo que va justo del ruido ambiental y va por mucho, puede ser 20 minutos, una hora, más tiempo y luego se cae otra vez. Es parecido a lo que se ve en los volcanes y por mucho tiempo los llamamos tremores no volcánicos, pero ya pensamos que son suficientes, tienen sus propios características, ya los llamamos tremores tectónicos, en vez de algo solo puede ser diferente de los tremores volcánicos. Pero bueno, entonces para empezar, voy a estar pensando qué son regulares para qué son los sismos lentos. Entonces es el ejemplo, ya tengo unas gracias. Estos son ese es un sismo que apenas ocurrió 40 kilómetros al sur de Petatlán. Seguro que ustedes ya lo recuerdan. Eso fue en abril y hace poco. Ese es magnitud 7.2 y esa es la área pura en donde ocurrió y todos esos puntitos blancos, con el negro son las réplicas. Y pongo eso para mostrar la señal, ni se ve desafortunadamente, pero para entender un poco, quito aquí el rojo, esa es la señal del GPS. Es muy importante que se ve con un GPS porque
ese es como medimos los sismos lentos. No dan ningún realmente que se puede medir con un sismómetro. Entonces, por muchos años ni sabía que existían, solo en los últimos 10 años y pocos más ya sabemos. Pero no se ve bien, hay esa línea rojo aquí y de repente brinca aquí abajo. Y lo que la escala aquí abajo es en minutos. Entonces aquí ocurrió el sismo y básicamente aquí son milímetros, este es el deslizamiento que ocurrió en la medición, el desplazamiento. Entonces tenemos un GPS que está instalado en Guatanejo, que se está midiendo la señal, básicamente hay ruido y de repente hay un brinco dentro de un minuto de casi 15 centímetros o 105 milímetros. En cambio, si vemos así, esa es otra señal de GPS y está este ángulo en primer lugar porque hay en las placas tectónicas siempre hay un movimiento, realmente nunca estamos en el mismo lugar, siempre estamos moviendo y este movimiento más o menos es el crecimiento de las uñas. Entonces, esa es la velocidad de las placas tectónicas. Si pensamos en que tan rápido van nuestras uñas, ese es el movimiento de las placas. Entonces, aquí vemos movimiento aquí, es el parte regular, este es Arcadia, donde detectaron estos sismos lentos en 2001, estaba publicado, y entonces están viendo con los sismómetros este movimiento de la convergencia de las placas y de repente hay algo que regresa. Ese es el sismo lento. Y estos son 10 minutos. Y lo que vemos, mismo de lo que vimos en el anterior, bueno, que no sabía. Aquí vemos que estos son 20 milímetros, ¿no? Entonces, en menos de 2 milímetros de movimiento, pero en un par de estaciones, se ve esta regresión que ocurre durante una semana más o menos, en este caso. Entonces, se vieron eso. Y luego, aquí en México, el doctor Costóblodos, en 2003, o que vimos algo parecido, es Cayaco en la costa, aquí en la costa de Guerrero. Y ese es el movimiento de la placa tectónica y de repente hay una regresión. Y se vio uno anteriormente aquí y esos son años. Aquí en México, 6 meses en vez de una semana. Entonces son bastante grandes, mucho tiempo. Y aquí son más o menos 6 centímetros de desplazamiento que ocurre en este punto donde está el GPS que está midiendo. Luego, el otro tema lo que les voy a hablar son los tremores tectónicos. Y el descubrimiento de eso fue por Obarra, él escribió eso en 2002. Realmente fueron mucha gente que estaba trabajando juntos, pero él solo puso su nombre en el artículo. Pero bueno, aquí lo que se ve, todos esos puntitos, eso es en Japón, todos esos puntitos son tremores que detectaron. Y aquí se ven estas líneas, son la placa tectónica inferior que está subsistiendo debajo de Japón. Y lo que se ve siguen estas líneas más o menos, entre como 30 y 50 kilómetros de profundidad es donde ocurren estos tremores. Y aquí, bueno, no tienen la profundidad de la placa aquí, pero básicamente es lo mismo. Se ve que está siguiendo esas líneas donde está la placa en esta profundidad. Y luego, este es otro artículo que salió en 2003, un año después, que vieron en Cascadia otra vez, es la frontera entre Estados Unidos y Canadá en la costa oeste, que esto otra vez es el de GPS aquí en azul y las líneas rojas sería la convergencia de la placa normal y cada vez que va por bajo es una regresión, este es el sismo lento. Entonces, eso es un sismo lento, otro aquí, otro acá, etcétera, ¿no? Y lo que está aquí abajo, y básicamente cada año. Son 11 meses o 13 meses, no me acuerdo cuál de los dos, pero es muy cerca de un año de recurrencia. Y de hecho, la primera vez que yo vi esto, yo era un estudiante del
posgrado y cuando vimos esto todos pensamos que era basura porque si es un señal de GPS que tiene una recurrencia de cada año, obvio que tiene un problema con su sensor. Bueno, ya se han visto en todas las zonas de producción donde hay redes de GPS que son bastante, bueno, que son densas y ya se ve que el asunto es bastante complicado. Pero bueno, aquí abajo esas negras son los tremores, son las en cuentas. Entonces, la cantidad que ocurre aumenta bastante durante los sismos lentos. Entonces, lo que se ve es que están los sismos lentos y los tremores tectónicos, o sea, directamente en tiempo, ¿no? Y están en espacio. Aquí en Japón y en Cascadia, estos son dos ejemplos. Estoy empezando la placa que estoy viendo fuera de México y ya voy a llegar a México en unos minutos. Lo que se ve aquí en Japón, puntos que otra vez no se ve bien, pero están puntos rosos que están atrás son los tremores. Y estas cajas de negro son las inversiones de los sismos lentos. Entonces cada caja es un sismo lento y más o menos de esos puntitos de los tremores. Cuando se hace Cascadia, inversión un poco más detallada, y a la derecha es inversión con los GPS, es decir, los sismos lentos. Aquí a la izquierda son inversiones de la señal de donde ocurren los tremores tectónicos, es decir, con sismómetros, y se ve que ocurren casi en las mismas zonas, ¿no? Donde está rojo, está muy cerca de este punto negro, entonces hay una correlación en espacio de los sismos lentos y los tremores tectónicos. Luego, la localización de los tremores tectónicos en profundidad. Aquí este es otra vez en Japón. Lo que se ve atrás es una inversión tomográfica, es la tomografía. Entonces, estas son velocidades atrás. Pero lo que hace es una comparación de la velocidad sísmica de la onda P y la onda S. Y la onda S lo que hace si hay alta presión de poro. Es decir, que si hay una alta entre BP y BS, significa muy probablemente que hay alta presión de poro. Y entonces, se ve aquí, en esta zona es la placa que está subducida, esa es la placa inferior que está bajando aquí. Y los puntitos negros, los sismos, y aquí se ve en la esquina. Y los sismos siguen bien la placa. Y luego aquí está, es decir, que la placa tiene alta presión de poro, o sea, está bajando con fluidos. Y aquí específicamente cerca de estos puntitos rojos está en azul, es decir, que está muy alto la presión de poro en esta zona. Y está muy cerca de estos puntitos en rojo, son los tremores. En este caso, están viendo es que están saliendo de la placa. Entonces, bueno, hay varias ideas de cómo y por qué están saliendo de la placa, pero una de las ideas es que están atrapados y no pueden salir. Y justamente cuando está saliendo aquí está el mojo y ya está entrando al manto, ya se pueden liberar. Y entonces ya entran, ya salen por aquí. Agua. No tan claro. Bueno, en esto es puro sismología, entonces no sabe nada de lo que es solamente, pero es más que todo, es cuando se hace la conversión de serpentinita y sale el agua. Sí, es la teoría más que están siguiendo. Luego, ver, lo que enseña hasta este punto es dónde ocurren todos estos fenómenos en profundidad y en la placa, ¿no? Y en el espacio. Pero estamos hablando de algo estático.
ya quiero ver migración, o sea, cómo se mueven durante un episodio. Entonces, hay pensar que estos sismos lentos son rupturas, o sea, es una ruptura. Entonces, una ruptura no ocurre solo en un punto, más bien se mueve, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se mueven estas rupturas de estos sismos lentos y además los tectónicos. Entonces, hay tres diferencias de los tremores tectónicos que han observado fuera de México. En México se han observado más todavía, entonces es un poco más complicado el asunto aquí. El tremor de migración sigue la ruptura de los sismos y este es una velocidad de más o menos 10 kilómetros por día. Y luego hay observado una irrigación rápidamente durante la ruptura y en la dirección opuesta de la ruptura, y eso es más o menos de 200 kilómetros por día. O sea, es muy rápido. Y luego el tercero, streaks, se llaman, no he visto una buena traducción en español con esto, pero básicamente es perpendicular al frente de la propagación de la ruptura. Entonces, podemos pensar que va así, y hay otros por día, estoy moviendo así, y en la frente de la ruptura del sismo lento también hay tremores. Luego, y de repente hay tremores que van para allá, 200 kilómetros por día, regresando. Yo voy en esta dirección y abajo, arriba y abajo, una propagación que son de 50 kilómetros por hora, o sea, la velocidad de un coche. Entonces, de repente hay este movimiento además. Entonces, para verlo un poco más fácil, con las gráficas, ese es el primer tipo de que el tremor sigue la ruptura. Yo digo, el primer tipo de migración es que este tremor sigue la ruptura. Aquí son tres ejemplos que están en Cascadia, la frontera de Estados Unidos y Canadá. Y se ve, estos colores son de fecha y los ejes son latitud, longitud. Y entonces, no se ve bien, pero básicamente empiezan en rojo y terminan en azul. Entonces empiezan aquí y se ve la dirección de la ruptura, ¿no? No, perdón, empieza en azul y termina en rojo. Entonces, empieza aquí y luego va al norte. Es una bifurcación de la ruptura, podemos pensar en eso, ¿no? Y en este caso el azul inicia aquí y va hacia el norte y hacia el sur. Inicia más o menos en el sur y va al norte y etcétera, ¿no? Esos tipos de movimientos es como están rupturando, o sea, el movimiento del sismo lento. Y apenas salió otro artículo que muestra, aquí es latitud y aquí abajo es tiempo. Y entonces se ve en tiempo, esos puntitos en blanco son los tremores y lo que está detrás es el sismo lento, o sea, el desplazamiento que ocurre durante la ruptura. Entonces se ve que se siguen bastante bien. Entonces, esta es la latitud, esta es la distancia, entonces se ve este movimiento. Eso es más o menos 10 kilómetros por día, este ángulo, ¿no? Entonces se siguen uno y otro bastante bien. Y aquí dicen para cada uno más o menos cuál es la migración en kilómetros por día, es 11 kilómetros por día, 12, 9, 13, etcétera. Y cuántos slip, o sea, cuántos centímetros de deslizamiento tiene en cada caso. Luego también en Japón se ha visto algo muy parecido, pero en Japón ya se ha visto por muchos lados. Entonces, bueno, hay varios lados de Japón, pero están viendo en este caso solo los tremores. No han hecho el trabajo como aquí de juntar el tiempo del deslizamiento con el tremor. En cambio, solo están viendo el tremor, pero pensamos que está haciendo lo mismo, o sea, que la ruptura del sismo lento se va con el frente de los tremores. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, aquí es 77% del tiempo la migración empieza aquí en el sur y va al norte, pero 30% del tiempo va al opuesto. Y luego aquí va 50% en esta dirección, 25% del tiempo es una bifurcación
y 25% del tiempo va desde sur al norte, etcétera, ¿no? En todas esas zonas. Entonces se han visto estos tipos de deslizamientos o de rupturas. Y luego, el segundo tipo de migración se llaman rapid time reversals o regresión rápido de los tremores. Entonces, los tremores están aquí, no se ve bien, pero deje en este caso de sur al norte, y de repente hay regresiones rápidos. Estas regresiones aquí no son las regresiones rápidos, estos son bifurcaciones. Las regresiones rápidas es este aquí, este es un ejemplo. Otro ejemplo es aquí, acá. Más pero súper rápido. Entonces, lo que ellos están diciendo aquí es que lo que proponen es que la ruptura se hace más débil, pasa la ruptura y se hace más débil la interfaz, entonces ya es más fácil que regrese de repente muy rápido esta ruptura. Entonces tienen mini rupturas que regresan pero bastante rápido. Es decir que the plate interface is weakened by the initial advance of episodic tremor. It allows stresses to slip in easily or more easily or forward poor fluid pressure waves to migrate backwards more rapidly. Es decir que todo puede rápidamente porque ya estaba roto apenas, porque es más débil. Eso es lo que están proponiendo en este caso. El tercer movimiento que se han visto aquí otra vez en Cascadia, estos se llaman tremor streaks, y otra vez estos son, en este caso son minutos, y ese es 0, ese es 90 minutos. Entonces empieza aquí y luego va hasta acá. Estos puntitos son los tremores, y aquí en este caso inicia al oeste, va al este. Entonces son dos, mueven en direcciones diferentes, y lo que se ve aquí abajo es tiempo. Entonces empieza de mayo de 2008, o sea, es un día o 2 días, y se ve que esos son kilómetros de distancia. Entonces mueve en esta dirección y luego mueve abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, como 1000 veces en este tiempo, ¿no? Entonces tiene una velocidad más o menos de 50 kilómetros por hora, pero puede ser muy bajo de 20 kilómetros y puede ser hasta 120 kilómetros por hora, pero más o menos en un rango de las velocidades de un coche. Entonces ellos ponen este modelo de streaking, que básicamente la placa está corrugada porque está bajando, y mientras pasa con la placa arriba se raspa, está corrugada. Entonces hay unos tubitos por ahí de 1 centímetro, lo que ellos ponen eso de diámetro, y fluidos pueden pasar por ahí, y ponen una ecuación para pasar estos fluidos. A nadie le gusta esta explicación, creo que a los mismos autores, porque cómo vamos a tener un tubo de 1 centímetro lleno de nada o fluidos a 40 kilómetros de profundidad. 1 gigapascal de presión es casi imposible, ¿no? Pero bueno, ellos proponen eso y dicen que por lo menos pueden llegar a esa velocidad. En un final voy a regresar a esos temas de cómo, cuáles son las acciones hasta el momento de cómo se resuelven estas migraciones. Ahora, ¿qué vemos? Empezando otra vez las mediciones, las observaciones de los GPS. Esos son varios GPS que están instalados por la costa de México, de Guerrero. Debo mencionar que no solo hay sismos lentos en Guerrero, pero también en Oaxaca. Y yo creo que damos GPS por toda la costa, vamos a ver en otros lados también, o sea, no solo en estas dos zonas, porque lo que se han visto, por lo menos en Japón, es hay todos tipos, hay varias variaciones, y ahorita explico un poco más de eso, pero
no solo hay un tipo de sismo lento, ¿no? Entonces es un poco complicado. Pero bueno, vemos estas líneas aquí debajo, que más o menos es la convergencia de las placas. Entonces hay una convergencia bastante rápida, por ejemplo, ese es Kayako, y hay un sismo lento, entonces regresa a esa posición otra vez, y el sismo lento aquí otra vez. Entonces fue un sismo lento por allá entre 2001, luego otro en 2006 y luego otro en 2009-2010. Entonces ocurren más o menos cada 4 años. Y lo que se ve aquí al lado es un trabajo de Radiguet, y se hizo la inversión, bueno, 3 inversiones. Ese es el sismo lento de 2001-2002, ese es 2006 y ese es 2009-2010. Y entonces se ve, este es donde ocurre ese sismo lento, aquí es el otro y aquí es el otro, y están muy localizados los lugares. Y la otra cosa, y esa es otra inversión que se hizo en tiempo, es decir, de 2006, pero viéndolo paso por paso. Entonces tomó primero enero de 2006 hasta marzo de 2006 y vio que ese es el deslizamiento que ocurrió en ese momento. Y luego 1 de marzo hasta el 10 de mayo, o sea, cada caja representa 50 días. Entonces, esos son 50 días, luego los siguientes 50 días, etcétera. Y lo que se ve es una propagación de la izquierda, en este caso es el oeste, hasta el este, ¿no? Entonces se ve ese movimiento de esa ruptura. Y lo interesante es que si ponemos el sismo lento de 2006 dentro de los sismos de México, aquí tenemos, aquí en la costa, los sismos de subducción, este es por Costa Glosa y Pacheco, la figura, y aquí es el sismo de 1932, por ejemplo, 1995, etcétera. Nuestra famosa 1985, es la única vez que voy a mencionar hoy en la práctica. Y aquí tenemos en rojo aquí el sismo lento de 2006. Y lo que se ve es que está en ese lugar aquí de la brecha sísmica de Guerrero. Y voy a practicar un poco más de eso más adelante, pero para ver que el sismo lento está más o menos por esta zona donde están los otros sismos regulares. Bueno, y lo que podemos ver también son horas y deslizamiento en tiempo. Entonces, hicimos un estudio de los tremores, y estos puntitos representan son tremores tectónicos. Y entonces este eje aquí, eje Y, es tiempo, y aquí arriba empezamos en 2005 y vamos hasta el 7 de marzo de 2007. Entonces el tiempo va para abajo. Y aquí es espacio. La figura de abajo corresponde a esta figura de aquí. Y esa es distancia de la costa, y se ve aquí, o distancia de la trinchera, perdón, y se ve aquí la placa tectónica debajo. Y lo interesante es bueno, una de las cosas interesantes es la placa aquí está 100% plana acá. En cambio bueno, hay ondulaciones. En cambio, en comparación a otras zonas de subducción como en Japón y Cascadia, ninguna de las dos una placa tan plana como aquí en México. Y entonces tenemos un poco otro comportamiento de los tremores y sismos lentos aquí que allá. Bueno, creo yo. Pero bueno, regresando que en tiempo más o menos hay sismos lentos, estos tremores en gris que están ocurriendo al mismo punto más o menos casi siempre. O sea, hay unos tremores muy persistentes en ese mismo lugar. Y ese lo llamamos el sweet spot. Y para ver qué significa eso, para los que han jugado el béisbol, cuando están a punto de pegar la pelota, el punto más importante de pegarlo se llama el spot, porque va a andar la pelota lejos. Y pensamos, ¿por qué? Porque tiene la física correcta en este punto para
amplificar el movimiento de la pelota. En este caso, decimos que hay las propiedades geofísicas necesarias para tener o amplificar o tener los tremores persistentes siempre en esta zona. Y lo que se ve de vez en cuando hay tremores, muchos puntitos, ¿no? En este caso, son los episodios de tremor, y lo que hemos visto es que corresponde a señales, y voy a enseñar un momento, señales muy pequeñas de GPS. Entonces, lo que estamos pensando son deslizamientos pequeños que están ocurriendo aquí, es decir, sismos lentos pequeños. Entonces, aquí tenemos el sismo lento 6, está ocurriendo todo este tiempo, 6 meses. Y adentro de este sismo de 2006 vemos varios de estos episodios. Y aquí afuera, estos episodios. Entonces, parece de lo que está pasando es que tenemos varios sismos lentos que debo mencionar aquí abajo, zona en amarilla, es el sismo lento de 2006. Se nota que no está buscando los tremores, está más up-tip o más cerca de la trinchera. Entonces, lo que está pasando es que hay sitios pequeños que están ocurriendo por esa zona, o sea, más down dip aquí en la zona de la horizontal de la placa. Pero durante el sismo lento se provoca más, o sea, ya están más provocados. Aquí se ve que hay 4 afuera y de repente hay por lo menos 4 o 5 adentro, ¿no? Del sismo lento. Entonces, el sismo lento provoca estos pequeños de sismo lento grandes. Y los tremores tectónicos corresponden. Se han visto algo muy parecido en lados como en Japón, que los sismos lentos pequeños tienen tremores tectónicos con ellos, pero los sismos grandes tienen muy pocos tremores tectónicos que ocurren al mismo momento. No sabemos por qué, pero muy probablemente tiene algo que ver con las propiedades, la presión y temperatura que es necesario para que los tremores tectónicos pueden ocurrir. Aquí de fondo lo que se ve es un estudio magnético y los colores calientes significan más fluidos, o sea, más conductividad. Entonces, aquí en la esquina que está saliendo y justamente los volcanes están para acá. Entonces, estos fluidos bajan la temperatura necesaria para hacer magma y el volcán es para acá. Y aquí se ve que hay flacas que están saliendo de la placa por casi toda la parte horizontal aquí. Entonces hay alta presión de poro. Y de esta parte, otra vez la misma figura de pompo, el sismo lento de 2006, que empieza en el oeste, va al este. Entonces es el momento de la ruptura. Cada cajita son 50 días. Y esos puntitos de aquí son los tremores tectónicos. Y lo que se ve pasa en la frente de la onda, hay muchos tremores que se detectan y ya cuando pasa hay menos. No hemos podido ir como en Cascadia el movimiento con los rupturas, es decir, que hay a ver dónde están los tremores aquí y por falta de una red suficiente densa, pero en este caso pudimos medir por lo menos que aquí ocurren muy cerca de la frente de la onda, cuando pasa la onda sísmica. Entonces podemos verlo en el mapa donde están los tremores. Tenemos los gris, estos son los intersísmicos, otra vez en naranja, estos son los que ocurren durante episodios, y los verdes solo ocurren más al sur durante el sismo lento de 2006. Y aquí es la placa, es una placa tectónica volteado a su lado para que se ve desde el punto de vista del mapa. Y aquí este es un video, no sé si va a ver, pero a ver si lo pongo. Aquí es tiempo y estos puntitos son los tremores que medimos en tiempo. Entonces se ve como aquí vamos a encontrar un episodio y de repente van a ser muchos sismos. Y, digo tremores, pero no son sismos, son tremores. Otros puntitos, muchos tremores. Y lo que se ve es que en general aquí está en el norte y cuando ocurre un episodio ya van más al sur. Y durante el sismo lento
aquí de 2006 van mucho más al sur todavía, hay muchos más que se encuentran al sur. Y se ve un poco de norte y sur, y este es real, y voy a hablar un poco de eso. O sea, hay dos zonas de tremores que son, esta es la parte que es diferente aquí en México que cualquier otra parte del mundo, bueno, en este momento que se han visto. Entonces, lo que tenemos son dos tipos de sismos lentos, por lo menos, que tienen de largo plazo y corto plazo. Entonces, más o menos la brecha entre los de largo plazo y corto plazo son 3 años. Si tienen menos de 3 años, aquí abajo están los tiempos de recurrencia. Entonces aquí está 3 años. Los que están de ese lado son los que son de corto plazo. Los que son mayores de 3 años son de largo plazo. Entonces tenemos en Oaxaca, ocurren cada año, año y medio, algo así. Y en Guerrero son cada 4 años más o menos. Sin embargo, los son bastante grandes, que duran mucho tiempo, no tanto en Guerrero, pero mucho más en los otros de corto tiempo. También tenemos punto rojo, están los que mencioné que también están en Guerrero, pero están más lejos de la trinchera, o sea, esos están más al norte. Entonces tenemos el sismo tectónico de lo que está pasando para que es más fácil de entender todo. Lo que se encuentra de fondo aquí es una topografía otra vez de DPBS, y entonces los puntos, bueno, aparte de azul, más o menos podemos pensar que significa que hay alta presión de poro y corresponde a la zona de los tremores. Entonces tenemos que hemos visto ya varias veces que es importante tener alta presión de poro si queremos tener tremores, ¿no? Y entonces tenemos los sismos lentos grandes, verdes. Aquí arriba están los sismos dinámicos, es decir, que la zona muy acoplada, donde ocurren los sismos, bueno, como de 1985. Más abajo tenemos estos sismos grandes y luego más abajo todavía tenemos estos sismos, sismos lentos grandes, estos son sismos lentos pequeños. Con los sismos lentos pequeños ocurre mucho tremor, con los sismos lentos grandes ocurre un poco tremor, pero no tanto. Estas estrellas representan los tremores de allá. Y en el caso de sismo lento grande, queda un poco esta zona aquí arriba de los sismos regulares. Ahora, podemos ver también la migración de los sismos tectónicos en México. Entonces, ese es un trabajo que está, bueno, a punto de salir. Este está hecho por William Frank, uno de nuestros colaboradores que está en Francia, y Nicolai Shapiro, con un poco de ayuda de nosotros, muy poco. Pero bueno, con su método se ve algo de lo que hemos visto, es decir, que hay dos zonas. Hay tremores tectónicos que corren aquí cerca de Iguala, más al norte, y luego los que corren aquí un poco más al sur, y hay un poquito de espacio entre uno y otro. Entonces aquí vemos que tenemos el sweet spot. Este es el lugar donde ocurren la mayoría de los sismos. Ellos llaman aquí el transient zone, y lo que está adentro es el buffer zone, o sea, la zona de buffer entre uno y otro. Visto al lado, vemos aquí es la placa tectónica. Aquí en amarillo otra vez es el sismo lento de 2006. Y entonces tenemos los tremores en esa zona y esa zona, que están aparte uno y otro. Y podemos verlos en tiempo. Entonces, esa es distancia de Acapulco, aquí, y aquí es tiempo. Entonces, aquí otra vez en azul es el transient zone, y aquí es el sweet spot, y aquí es el buffer zone, otra vez. Y se ve que en tiempo, aquí es de enero de 2005 hasta enero de 2007. Y se ve varios episodios. Ellos usan otro método para ver los tremores. No voy a explicar el método porque es demasiado tiempo. Pero en su método entonces ven mucho más puntitos. Pero están viendo algo muy parecido a lo que nos vimos con otros métodos, que de vez en cuando tenemos esos episodios, que cuando ocurren esos episodios está muy fuerte aquí en el sweet spot, pero además está invadiendo el buffer zone y va hacia el transient zone.
Y solo para ver dónde ocurrió el sismo lento de 2006, aquí está en la caja de rojo. Y entonces podemos ver en tiempo qué está pasando. Entonces para verlo es muy útil de ver un episodio muy específico. Entonces aquí vamos a tomar el primer episodio que se midió. Vamos a verlo. Y ese es ese mismo episodio. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los streaks, ¿no? Las migraciones, que ya había hablado de eso. Ese es el tercer tipo de migración. ¿Por qué? Porque va perpendicular a la placa tectónica. Digo, a la trinchera. Y ese es paralelo al movimiento de la placa o perpendicular a la trinchera. Entonces se ven estos streaks y están alrededor otra vez de 50 kilómetros por hora, pero puede ser desde 20 hasta 120 kilómetros por hora, o sea, varía mucho, pero está en este rango más o menos. Entonces va para abajo, digo, desde el sur al norte al sur, etcétera. Y todavía no entendemos por qué exactamente, pero ahí está. Este es un episodio típico. Ese es el mismo episodio, pero ya viendo más abajo también. O sea, no solo el parte de arriba, pero también en el transient zone. Entonces aquí tenemos las tres zonas. Aquí arriba es el sweet spot, aquí es el buffer zone y aquí abajo es el transient zone. Y lo curioso, inicia aquí el episodio y ya va para abajo y entra rápidamente el buffer zone. Es decir, que en general en el sweet spot hay tremores siempre, pero al momento de iniciar uno de esos episodios, entra también en el transient zone, entonces ya pueden invadir este espacio. Y después de un tiempo, en este caso son varios días, empieza al sur. Ese pasa siempre, eso es lo que se han visto en todos esos episodios. Que inicia aquí el norte, se ven esos streaks que están en esa zona, después de un tiempo inicia el sur, en el transient zone. Entonces, aquí hay una pregunta, hay un stress barrier, o sea, hay algo, un tapón, o no sé, que no permite de estrés, que no permite un movimiento, o qué está ocurriendo aquí, ¿no? ¿Por qué hay tendencia en que hay tremor aquí, luego acá, y por qué no hay, o es muy escaso el número de tremores en esta zona? Entonces, ellos tienen un modelo conceptual proponemos, pero ahorita les explico los problemas de ese. Pero piensen en eso. Y una de las cosas también bastante interesante, aquí vamos a decir que inicia el episodio y aquí podemos decir que termina, ¿no? Pero inicia aquí el norte y de repente no hay nada aquí. Se ve algo muy parecido, ese solo es un episodio de varios días. También durante el sismo lento de 2006, de 6 meses, se ve algo muy parecido, que inicia aquí al norte, luego va al sur, pero esos tiempos son de meses. Entonces, un mes antes del final del sismo lento de 2006, no hay sismos en el norte, no hay no hay tremores en el sweet spot. Ya todos van al sur, ya todos están en el transient zone. Entonces, aquí es la explicación. Si pensamos en antes del sismo lento, este es básicamente lo que está ocurriendo. Tienen aquí en azul es el agua, es más o menos lo que vimos en el estudio magnetotolúrico, que hay mucho fluido que ha salido de la placa en esa zona. Entonces, hay fluidos que están atrapados justo en la interfaz de la placa. Y está la escala muy grande en este caso, pero podemos pensar que está en la interfaz de la placa. Y algo que no permite que ese fluido se mueva para acá, es un tapón o lo que sea. Entonces, antes del sismo lento, lo que se ven lo que se están proponiendo es que hay alta presión de poro en esa zona del transient zone, pero en el sweet spot es muy bajo presión de poro. Y lo que se ve es la cantidad de los tremores. Debo mencionar, ya ha empezado el sismo lento en este caso, pero estamos hablando de esta parte, antes de que está aquí. O sea, estamos en el inicio del sismo lento en esta zona, todavía no hemos llegado de que hay estos fluidos acá.
Entonces, ya de repente pasa el sismo lento y baja la cantidad de tremores en los dos lados, ¿no? Y lo que están proponiendo, lo que está pasando es que y también baja la presión de poro aquí en el transient zone. Entonces lo que están proponiendo es que los fluidos están moviendo en esta dirección, o sea, desde el norte a sur, o por esta dirección de la placa. Y que de repente hay algo que permite que mueva en esta dirección y es que está pasando el sismo lento. Y luego después, lo que se ve es que el número de sismos en el transient zone, digo, el número de tremores en el transient zone, baja otra vez, o sea, desaparecen y desaparecen así aquí. Pero ya tiempo después suben otra vez en el sweet spot. Entonces, ya que ha pasado el sismo, ya después de un tiempo, ya regresa el tapón y ya puede subir el número de tremores que están ocurriendo en esta zona. Está muy bonito y todo, pero hay un problema. Varios estudios muestran que es imposible tener difusión de fluido en estas velocidades, es decir, 1 kilómetro por día, porque los tremores, más o menos para ir desde aquí, si tenemos un fluido aquí para llegar acá abajo, esto requiere 1 kilómetro por día. Y tener este tipo de fusión es casi imposible. Entonces, ¿cómo explicamos esas migraciones sin tener fluidos? Pues, tenemos fluidos, difusión de fluidos, pero es demasiado lento. Es decir, que no puede ser 1 kilómetro por día, es lo que necesitamos. Podemos decir que tenemos una transferencia de estrés, pero es demasiado rápido. Estamos hablando de velocidades de ondas sísmicas porque es una transferencia de estrés en la Tierra, son 3 kilómetros por segundo, es muy rápido tener una transferencia de estrés, eso es demasiado rápido. Se han propuesto ondas de deslizamiento asísmico, o se llaman creep waves, pero aún no está entendido, es una propuesta que está flotando por ahí en el aire, pero la idea es que todos estos tipos de migración que hemos visto, del tremor sigue la ruptura de bueno, más bien la irrigación rápidamente, los streaks, muy probablemente es un tipo de deslizamiento, una onda de deslizamiento que está moviendo por ahí, pero aún no se entiende bien, aunque ya están empezando a trabajar, intentando trabajar con esas ideas. Y otra idea que está flotando por allá son ondas de presión de poro. Entonces ahí tenemos presión de poro, está muy alto, pero a lo mejor en vez de actualmente hay fluidos que están moviendo, es una onda que viaja por por esta permeabilidad o estos hoyos, esta presión. Entonces es una onda de presión de poro en vez de actualmente hay fluidos que están moviendo. Entonces no requiere una difusión, pero más bien hay ondas que están pasando por ahí. Entonces esas son las ideas que están flotando por ahí para explicar eso. Otra cosa, ¿cómo se explica o cómo explicar las 3 zonas de tremores tectónicos de México? Sabemos que tenemos, bueno, ya había mencionado yo que tenemos el sweet spot, el buffer zone y transient zone. ¿Y cómo los explicamos? Más o menos yo creo que un poco más fácil. Ese es un trabajo de Kim et al. Y otra vez lo que estamos viendo aquí es un tipo de tomografía de DPDS. En este caso, cuando está rojo, está alto la presión de poro. Vamos a pensar en esa manera. Aquí son varios puntos de tremores, un trabajo de Juan Payero, y aquí están los otros. Aquí es el distancia, es el latitud, ¿no? Entonces aquí al sur es Acapulco y va aquí al norte. Aquí es el sweet spot más o menos, y aquí es el transit zone y entre medio es el buffer zone. Y si lo que vemos justamente es aquí, al sur de estos tremores en el sweet spot, es una zona de alta presión de poro. Entonces ahí está nuestro tapón, si queremos tener uno. Y por qué no están los tremores aquí y luego de esta zona baja otra vez. Entonces podemos pensar que esa es la razón que tenemos esas 3 zonas, a lo mejor, ¿no? Pero otras preguntas. Una de las preguntas, ¿por qué los sismos lentos rupturan casi siempre en la misma dirección? Y implicado en esta pregunta son 2 preguntas, es casi siempre, ¿por qué no siempre? Y ¿por qué casi siempre? Es casi la misma pregunta.
aquí en Japón es un ejemplo. Podemos, esos son los sismos lentos. Podemos pensar lo mismo de la migración de los streaks. Es decir, que vemos este es son 10 kilómetros por día más o menos esta ruptura, pero recuerden que hay streaks dentro de eso que mueven perpendicular a eso. Pero las streaks no siempre mueven en la misma dirección. Podemos pensar que si tenemos una placa tectónica que está bajando, a lo mejor los streaks siempre quisiera empezar de abajo y mover porque es cambios de presión, ¿no? Algo así. En primer lugar, eso nos sirve porque en México está plano la placa tectónica, entonces, por eso nos sirve esta teoría, pero uno podría pensar que de todos modos sería siempre en la misma dirección, pero no es así. Se mueven un lado y otro y regresan. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué se presentan los sismos lentos de corto plazo y de largo plazo? Aquí es un trabajo está tomando estos observaciones y lo ponen otra vez en una gráfica para intentar explicarlos. Aquí en Nankai, zona aquí en verde, una zona donde puede ocurrir un sismo normal o regular, perdón, de magnitud 8. Y aquí abajo, cada 10 años hay un sismo lento. Entonces ese es un sismo lento de largo plazo. Y luego aquí, allá como en México, debajo de eso hay sismos lentos de corto plazo. Entonces esos sismos lentos de corto plazo que ocurren cada rato y aquí están en rosa. Y luego hay migración de tremores. Estos puntos, estrellas aquí en rojo representan los tremores. Entonces hay tremores, hay migración de los tremores y toda la cosa está por aquí debajo. Aquí arriba son los sismos lentos de largo plazo, como se ve aquí en México. Y aquí arriba, todavía más arriba, están los sismos regulares que son destructivos. En otros lados, solo tienen los sismos de corto plazo, o sea, no tienen como aquí en México, pero solo tienen justos al lado de los sismos regulares. Este es un sismo de magnitud 8, por ejemplo, y aquí es justo debajo de esos son sismos lentos de corto plazo. En Oaxaca es más así, es como este tipo, y este es más como en Guerrero. Sin embargo, en esos dos se ve como que la placa se va por debajo muy rápidamente, no como aquí en México, no tienen la parte plano. Y no tienen los tremores tan separados como los tenemos aquí, que hay dos zonas, el sweet spot y transient zone, y que son muy separados como aquí. ¿Y por qué? Entonces esas preguntas que no tenemos respuesta todavía. Creo que solo uno. Vladi, ¿tú sabes? La pregunta es, aquí dice hay intervalos o recurrencia de cada 10 años de los sismos lentos en Japón. Entonces la pregunta es cuántos se han observado. Pues solo es uno, ¿no? Uno o dos, sí. Y no se sabe bien, la verdad. Sí, no hay muchos datos de eso. Y de hecho, hay un pensamiento de que tal vez en Cascadia hay este tipo de sismos lentos de largo plazo también, pero tienen un tiempo de recurrencia de 50 años o no sé, algo que no se han visto ninguno todavía, pero tal mejor uno va a venir. Pero no se sabe todavía. Pero sí, buena pregunta. Y última pregunta, este es mi interés particular por el momento. Si las brechas sísmicas existen por los sismos lentos, es decir que ya, como ya los mostré aquí en México, tenemos, esos son los sismos grandes aquí por la costa y aquí está el sismo lento que está justo allá donde está la brecha sísmica de Guerrero. Otro ejemplo es en Tokai, ese es Japón, aquí cajita es Tokai, aquí es cajita, y se ve este círculo aquí que se ve adentro de esta zona donde están modelando sismos lentos, bueno, actualmente están invirtiendo por el sismo lento. Esta caja es ese círculo es donde ellos dicen que, bueno, en 2001 propusieron que iba a ocurrir un sismo de magnitud 8 dentro de 10 años. No cumplió.
básicamente es una brecha sísmica. Pero lo que es interesante, perdón, cada punto aquí es un GPS. Se ve que tiene mucho más GPS en Japón que acá. Pero pudieron invertir por eso y se ve que justamente dentro de este círculo donde está la brecha sísmica de Tokai está corriendo sismos lentos. Mi pregunta es eso que yo creo que es muy interesante. Si tenemos las brechas sísmicas, ¿por qué hay sismos lentos que están ocurriendo ahí? Porque lo que se han visto aquí en México por lo menos es que el deslizamiento dentro de el deslizamiento en total, si se suman todo el deslizamiento del movimiento de las placas tectónicas y además los sismos lentos, es un cuarto de lo que es los lados. Es decir, que si pensamos que para acumular el mismo deslizamiento tarda 4 veces más aquí en la brecha que en las afueras. Entonces, si tenemos un tiempo de recurrencia de cada 25 años, por decir algo, en las afueras, adentro va a ser cada 100 años. Entonces, podemos pensar que a lo mejor es por esa razón que no hemos visto un sismo en más que 100 años en Guerrero, porque hay sismos lentos allá. Y luego la siguiente pregunta, ¿por qué ahí no aquí? ¿No? Pero estas son preguntas más para allá todavía, y tenemos varios proyectos planeados para ya tomar más observaciones de la brecha para entender o ver si podemos adivinar por qué aquí y no en otras zonas. Pero bueno, eso es todo para hoy. Los dejo con preguntas porque esto es lo que tenemos en este momento. Gracias.